Bueno, entonces, les repito entonces que este, pues digamos, como es el espacio para la solución de dudas. La semana pasada entonces trabajamos en ese plan anual de capacitación como uno de los requisitos que pertenecen a esa etapa de planeación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. No sé si ustedes, alguno tenga alguna pregunta, algún comentario, algo en específico de eso que trabajamos la semana pasada que quieran que profundicemos, que compartamos. O pues de alguno de los temas también que hemos trabajado en este tag de los requisitos de la etapa de planeación. No, ninguno tiene duditas, preguntas, comentarios con relación a ese tema que trabajamos la semana pasada o alguno de los otros temas que hemos venido trabajando en el taller. Recuerden que la semana pasada trabajamos en ese programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo. Hoy están bastante callados. Ninguno tiene preguntas, comentarios. Profe, buenas noches, Buenas noches, yo le di. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, profe, quería como que usted me hablara un poquito sobre la prórroga, ¿Cuál prórroga? eh, pues como de los trabajadores que tienen que hacer una prórroga y eso. Una prórroga. No, de pronto amplíame un poquito el contexto para poder ubicarnos un poquito en el tema. Que es cuando, Profe, de pronto yo, se trata de la prórroga de incapacidades por accidente laboral, quizá. sí, es que que la prórroga que existe cuando un trabajador termina contrato. eh, Yo creo que estás equivocada de clase. Yo sí creo, porque recuerda que este espacio es el espacio del TAC, ¿cierto? Del taller abierto de cocreación en el tema de requisitos de la etapa de planeación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. No sé si de pronto lo estás confundiendo con algún espacio de clase de legislación. Sí, profe, sino que pensé que de pronto, pues, si de pronto me podía darme como, Pero si quieres ampliarme un poquito el contexto y pues ya que nadie más tiene dudas, miramos a ver de qué temas están trabajando. pero igual si no es, pues, como no hace parte de esta clase, siempre es como maluco. Pero pues si nadie más tiene preguntas, puedes aprovechar como dicen por ahí.
Pero recuerden que estos talleres son, digamos, la estrategia de digamos, es una estrategia complementaria que tiene la universidad, que son unos espacios adicionales que la universidad les suministra para que ustedes profundicen en algunos temas que consideramos relevantes en seguridad y salud en el trabajo. Uno de ellos que hemos considerado de gran relevancia es el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, básicamente porque cuando uno sale a trabajar en el área, pues eso es lo que uno sale a implementar sistemas de gestión. Entonces es muy importante que ustedes conozcan muy al detalle cada uno de esos requisitos y que vayan teniendo herramientas para poder ir haciendo como esa implementación de cada uno de esos requisitos. Yo les comparto, digamos, lo que yo he manejado desde mi experiencia. Ya cada uno va puliendo como la forma, puede ir encontrando como otras formas también de ir implementando, incluso formas muy novedosas como lo que les contaba al inicio. Uno de los compañeros finalizando el encuentro del día jueves nos comentaba que, digamos, el modelo que yo les propuse es una matriz en Excel, pero digamos que ellos internamente en su empresa ya tienen desarrollado toda una plataforma informática en la cual pues no necesitan de papel para que los trabajadores registren la asistencia a las actividades de capacitación, sino que por una única vez se hace la digitalización de la firma del trabajador, la configuración, digamos, de seguridad asociada, y de ahí en adelante, cada que el trabajador participa, simplemente se registra a través de, como de esa plataforma web que diseñaron allá en la empresa, y ya con eso va quedando la constancia de participación en las actividades, el tema de entrega de elementos de protección personal. Eso facilita mucho la información, porque yo les comentaba que, por ejemplo, en el tema de capacitación, ¿cierto? En el tema de capacitación, uno de los de las grandes limitantes que hay es que normalmente las capacitaciones son grupales, ¿cierto? Lo normal es que tú haces actividades de capacitación, formación y entrenamiento, y a no ser de que sean cursos muy específicos, pues normalmente tú los haces para varias personas. Entonces tú tienes un listado de asistencia en el que te firman 5, 10, 15, 20, 50 personas. Entonces tú asociar para cada actividad quiénes fueron los trabajadores que participaron, digamos que eso requiere de una gestión documental importante, porque debes hacer el registro de esas asistencias, de forma que tú puedas tener un consolidado por trabajador, ese trabajador que actividad de capacitación, formación y entrenamiento ha recibido de manera específica. Entonces es muy importante como poder hacer esas implementaciones, esas gestiones en materia de gestión documental. Wilmar, cuéntanos, buenas noches. Profe, buenas noches. Respecto a lo que usted estaba diciendo, la cantidad de personas que tengan que estar en la capacitación es dependiendo de la actividad que la empresa desempeñe o es dependiendo del personal que yo maneje. Es dependiendo del personal que yo maneje, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay actividades de capacitación, como por ejemplo las actividades de inducción y reinducción, que están dirigidas a todo el personal, ¿cierto? A todas las personas que tengan. Pero, por ejemplo, digamos que tú estás haciendo un entrenamiento con la brigada de emergencias, ¿cierto? Entonces, digamos que estás haciendo un curso de primeros auxilios con ellos. Ese curso está dirigido única y exclusivamente a los trabajadores que conforman esa brigada de emergencias. Entonces, el público objetivo va a ser solamente esos trabajadores. Profe, y qué pena. Y en cuanto a los temas de capacitación, ¿únicamente serían temas de prevención o qué más temas podrían haber en esas capacitaciones? Digamos que normalmente las actividades de capacitación entonces se dirigen, o sea, se enfocan a todo lo que tiene que ver con prevención y gestión de riesgos, ¿cierto? Entonces, digamos que su enfoque principal es digamos, gestionar los riesgos en la organización a través de actividades de capacitación y entrenamiento que van dirigidas a la persona, ¿cierto? Entonces, digamos que gran parte de las actividades se enfocan a eso. Y de manera obligatoria, entonces recuerda que la norma nos pide que hagamos actividad de inducción y reinducción, que digamos que lo propusimos de forma anual, ¿cierto? Entonces esa es como la propuesta, esa es obligatoria. Y en el tema de emergencias, recuerda que la norma también nos pide que del tema de emergencias también debo hacer capacitación y entrenamiento. Entonces, son como los temas a los que se enfoca la capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo. Ah, bueno, profe, gracias. Con gusto, Wilmar. Profe, ¿qué pasa
en el momento en que la empresa decide a través mm, del grupo de seguridad y salud en el trabajo estipular durante el año, ejemplo, 50 50 capacitaciones Ujú. y al cabo del año no se hicieron 50, sino se hicieron 35 y hay una intervención por parte del Estado, hay una visita y se dan cuenta de que no se cumplieron con los 50. ¿Qué, qué, qué, qué podría ocurrir a la empresa por no cumplir con los 50 que estipuló? Pues digamos que ahí habría una deficiencia en el indicador de cumplimiento, ¿cierto? Digamos que dentro de los indicadores que se evalúan en el sistema de gestión, hay un indicador que es el indicador de cumplimiento. Entonces yo siempre les digo que es mejor poner poquito y cumplirlo todo o un poquito más, que poner mucho, o sea, querer abarcar mucho y cumplir muy poco, porque ese indicador, digamos que sí se refleja. La norma tiene una gran ventaja y es que, digamos que desde la perspectiva de no cumplimiento, siempre asociado a un no cumplimiento, por eso es que existe la etapa del verificar dentro del sistema de gestión. Es decir, siempre en el sistema hay dos etapas, la etapa de verificación y la etapa de corrección o del actuar, que es la definición de las medidas correctivas. Entonces, lo malo no es no cumplir con el porcentaje que se esperaba, ¿cierto? Lo malo no es no llegar al 100. Lo malo es que como parte del sistema yo no haga la verificación para calcular que fue, ¿cierto?, un 35% de cumplimiento y definir el plan de mejoramiento para ese hallazgo que se consideraría una no conformidad para el año siguiente. Digamos que lo que me permite la norma es que para los incumplimientos o para los hallazgos que yo tenga de no conformidades, esas no conformidades yo las debo gestionar. ¿Y cómo se gestionan? Entonces, uno, se tienen que identificar y medir, y dos, se les deben proponer los planes de mejoramiento para que no vuelvan a ocurrir esas situaciones. Ok, profe, gracias. Esa es la filosofía del sistema realmente. Porque si tú miras, incluso, digamos, cuando tú comparas, por ejemplo, recuerda que los sistemas de gestión aplican en cualquier ámbito. Y, por ejemplo, sistemas de gestión que son certificados, por ejemplo, por empresas como el ICONTE, por Bureau Veritas, certificaciones internacionales como VAS, ¿cierto? Hay, digamos, muchos organismos que me pueden certificar. Entonces, cuando yo tengo procesos de certificación bajo sistemas de gestión, entonces, digamos que las certificaciones, esas verificaciones, lo que buscan es que en caso de que hayan hallazgos o no conformidades, ¿cierto? Esas no conformidades efectivamente se identifiquen y se puedan llevar a un plan de mejoramiento. No es que todo tenga que estar perfecto, incluso cuando tú en un proceso de auditoría y verificación, todo parece muy bien, eso es sospechoso, ¿cierto? Normalmente, pues, lo normal en un proceso de estos es que se encuentren cosas que no estén bien. ¿Por qué? Porque esa es la filosofía del sistema. Entonces, para eso que no está bien, defina sus planes, identifíquelos y defina sus planes de mejoramiento. Ok, profe, gracias. Con gusto. Wilmar, cuéntanos, buenas noches. Profe, respecto a lo que usted y el compañero están mencionando, cuando hay una calificación no favorable, ¿cuándo se aplicaría una multa? ¿O en qué tiempo se aplicaría la multa como tal? ¿O cuántas veces puedo yo tener ese mismo ítem de no favorable? Lo que pasa es que una cosa es que yo incumpla en un indicador de cumplimiento, ¿cierto? Que realmente ahí no hay, digamos que ahí no hay incumplimiento normativo, ¿cierto? Porque la norma en ninguna parte me dice que la ejecución del plan anual de capacitación debe ser del 100%, no. El incumplimiento sería si dentro de lo que yo tengo, no tengo, por ejemplo, la revisión anual en la cual identifique que ese indicador está por debajo y el plan de mejoramiento asociado. Ahí sí tengo un incumplimiento a un requisito legal. Ah, bueno, profe, gracias. Sí, no sé si eso resuelve bien tu inquietud. Sí, sí, profe, gracias. Dale, con gusto, Wilmar.
Wilmar, cuéntanos. Profe, qué pena. Y tengo también Tranquilo. esta duda. Ujú, Cuando, por ejemplo, nosotros realizamos una capacitación eh, y una persona entra a inducción, se le da pues la inducción de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Pero ujú. como yo contraté una persona con ciertas competencias, digamos, por ejemplo, para el área de cocina, yo debo de hacerle una capacitación sobre la prevención o eso es a medida que yo tenga la programación y él se incluya a esa capacitación. Entonces, mira, el esquema normal es el siguiente. Entonces, normalmente en esa inducción general, ¿cierto? Con la inducción que reciben todos, hay un nivel de conocimiento, digamos, obligatorio de los riesgos a los cuales esa persona se expone dentro de su labor, ¿cierto? Entonces, eso es general. Y en el momento en el que el colaborador o la persona entra a trabajar, ya en ese momento entonces entra a ser parte del equipo de trabajadores que se exponen a ese peligro o a ese riesgo y digamos que ya se pega como en el ciclo de formación o de necesidad de entrenamiento que haya específicamente para esa área. Suponte que dentro de las medidas, por ejemplo, de intervención está el tema de estándar para manejo seguro de herramientas manuales de corte, ¿cierto? Entonces, digamos que simplemente ya ahí, mira que eso ya es un entrenamiento, una capacitación mucho más específica. Ya ahí se pega al grupo que le toca, ¿cierto? En el momento. Ah, Pero no es bueno, como que profe. lo tengas que poner al día, como en todo lo que de ahí para atrás se haya hecho. No, digamos que él va adquiriendo como esa necesidad de formación o entrenamiento en la medida que va siendo parte como del equipo de trabajo. Ah, bueno, profe, gracias. Con gusto, Wilmar. Robinson, buenas noches. Noches. Profesora, hay una pregunta que tengo, una duda, Ujú, en la que es con respecto a las brigadas de emergencia. ujú. Dice que deben ser eh, ¿qué es? Capacitadas y certificadas, pero el tema de certificación es que solo quien certifica brigadas es bomberos, pero en el control de incendios. Ujú. ¿Ese control de incendios es suficiente, digamos, legalmente para declararla como brigada de emergencia? ¿O sería especializado en primeros auxilios, en contraincendios, en rescate Si o digamos tema? que las necesidades de formación y entrenamiento de la brigada dependen del nivel de riesgo que tú tengas en la empresa, ¿cierto? Entonces, digamos que normalmente las brigadas de emergencia deben de estar preparadas básicamente en el tema de incendios, primeros auxilios, evacuación, ¿cierto? Esos son como, digamos, los niveles básicos que se manejan a nivel de brigadas. Entonces, mínimo debes tenerlas en esos, pues en esas áreas. Vale, y de pronto una idea de retenerlos si rota demasiado personal. En temas de formación y entrenamiento, Sí, porque a veces rotan tanto que se va quedando la brigada sin personas. sin personal. Normalmente yo lo que hago es que los temas de formación y entrenamiento a nivel de brigadas son para todo el personal. O sea, digamos que yo no lo sesgo única y exclusivamente pues al personal que conforma o que se ha inscrito como personal brigadista dentro de la empresa, sino que cuando voy a dar como el tema de formación y entrenamiento, trato de hacerlo abierto a todo el personal en la medida que sea posible. Y en el momento de una emergencia, ¿será que sí puede ser personal? Lo que pasa es que ya, digamos que ya lo otro son la implementación de los planes operativos de atención de emergencias, que ya eso es, digamos, otra tarea diferente. Pero digamos, en el tema de formación, ¿cierto?
digamos que cuando tú hablas entonces del tema de manejo de extintores, en términos generales, todo el personal debería manejar los extintores. Si tengo red contra incendios, todo el personal debería conocer, ¿cierto?, el tema de la red contra incendios. En primeros auxilios, todo el personal debería tener los conocimientos básicos en primeros auxilios. Ahora, ¿cómo atender una emergencia, ¿cierto?, que ya es el procedimiento operativo en caso de un conato de incendio, en caso de un incendio, ¿cierto?, o en caso de una emergencia médica? Ya esos sí son procedimientos operativos de atención, que eso sí los manejo directamente con el personal de la brigada, y esos sí son internos. Ok, gracias, profesor. Con todo el gusto, Robinson. Luisa, cuéntanos, buenas noches. Profe, buenas noches. Profe, yo te hago una pregunta. ¿El certificado de brigadistas de emergencia pues, se renueva cada año? Normalmente los planes pues, los planes de capacitación se hacen anuales. Pero tiene como fecha de vencimiento. No, no tienen fecha de vencimiento como tal. Ah, listo. Pero Sí. digamos que uno normalmente lo que avanza es el nivel de profundidad, ¿cierto? Entonces digamos que uno empieza con unos básicos, va pasando a unos intermedios, logra llegar hasta niveles avanzados. Hay brigadas muy, muy estructuradas en temas de control de emergencias que van a niveles muy avanzados, pero son brigadas, digamos, con unos niveles de conocimiento muy, pues ya muy avanzados. Pero Profe, no significa que tú tengas que renovar cada año el certificado de primeros auxilios básico, no. entonces uno va renovando, perdón, va subiendo como De nivel, como de nivel de complejidad en temas de conocimiento, exactamente. Entonces, cuando tú tienes cierta estabilidad en el personal o en el grupo que va conformando esa brigada, por ejemplo, en este caso, entonces si tú, por ejemplo, durante este año trabajaste en primeros auxilios básicos, ¿cierto? Entonces, digamos que, entonces, signos vitales, manejo de heridas, inmovilización, ¿cierto? Es como lo más básico. Entonces, bueno, entonces ya, y el grupo sigue siendo el mismo, ¿cierto? Entonces, lo que hago entonces, antes el próximo año ya no vamos a trabajar básico, sino que vamos a trabajar en un nivel más intermedio, entonces vamos a tener el tema de traslado, ¿cierto? Entonces ya van avanzando como el nivel de profundidad en manejo, ¿cierto?, de situaciones, en este caso de eventos de salud, y pues eso les va dando como un mayor fortalecimiento a esa brigada. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con gusto, Lisa. Yorledi, cuéntanos. Profe, una preguntita. En seguridad y salud en el trabajo, ¿también había auxiliares o todos son profesionales? Pues cuando ya empiezan la labor, ¿todos son profesionales o también hay auxiliares? No, dependiendo del tipo de empresa, tú puedes tener profesionales, analistas, auxiliares. O sea, en temas de formación, pues digamos que debes tener mínimo el que la ley te exija, ¿cierto? Que ese es el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, acorde con los niveles de formación que exija la norma. Ese será el mínimo que vas a tener. De ahí en adelante, pues digamos que normalmente pues se complementa el equipo de trabajo con personal técnico, tecnólogos, como para fortalecer sobre todo el trabajo operativo, que es el que más requiere de apoyo. Y pues digamos, no se te puede olvidar que también vas a necesitar complementación, normalmente con profesionales muy especializados, dependiendo del riesgo que vayas a tener. Entonces el tema médico, el tema psicológico, el tema de fisioterapeutas, pero eso va a variar dependiendo de la empresa en la cual uno esté trabajando. Ah, profe, o sea que no solamente los de seguridad y salud en el trabajo, no siempre van a tener como otro complemento de otras personas. Sí, digamos que por mínimo que, o sea, en lo mínimo que vas a necesitar es que siempre vas a tener un médico laboral, sea que lo tengas directamente contratado por la empresa, lo tengas a través de un prestador de servicios médicos ocupacionales. Pero el tema médico, por ejemplo, siempre va a ir y siempre va a ser un complemento. Ah, ya, muchas gracias. Con gusto. Profe, una pregunta. Dime.
uno se puede apoyar con estas entidades como es la administradora de riesgos laborales para que le brinda uno capacitación y estipularlos como charlas hacia el equipo de trabajo o no. Sí, claro, de hecho una de las obligaciones que tienen las administradoras de riesgos laborales es el tema de capacitación. De hecho es en lo que más, digamos, invierten recursos las administradoras de riesgos y son los planes anuales de capacitación y tienen planes colectivos o planes especializados dirigidos a ciertos grupos de empresas. Eso va a depender del tipo de empresa. ¿Cómo así? Entonces, digamos que no es lo mismo, supónganse, no es lo mismo una empresa como Bancolombia, ¿cierto? Que es pues una empresa que puede tener miles de empleados. Entonces, ahí la ARL es quien va a la empresa, ¿cierto? Entonces, va con sus profesionales y con su personal directamente hasta la empresa y allá da las capacitaciones. Pero suponte la ferretería de la esquina que tiene 3 empleados y también cotiza a la ARL. Entonces, para esa ferretería de 3 empleados, pues la ARL no le puede mandar un profesional para que les dé las capacitaciones, pero lo que sí puede hacer o lo que hace es que define unas capacitaciones en el auditorio de no sé dónde, entonces le manda a la empresa, mire, este es nuestro plan de formación de este año, estas son las capacitaciones, sus trabajadores pueden asistir previa inscripción a esas capacitaciones, entonces ya tú los programas y ellos se desplazan a esas capacitaciones. Ok, profe. Sí, porque en la empresa donde estoy trabajando, pues han programado ciertas visitas a través de la ARL y, ejemplo, la Semana de la Salud, la Semana del Autocuidado, han hecho terapias para los trabajadores como masaje relajante, mascarilla, en fin, y me parece Exacto. interesante ese tema. Gracias, profe. Sí, así es, digamos, y para, digamos, cuando son empresas muy grandes, pues, o no muy grandes, pero sí relativamente grandes, es muy chévere porque tú puedes tener el recurso directamente en la empresa. Entonces, eso facilita mucho la ejecución de muchas actividades. Ok, profe, gracias. Con gusto, Edgar. Profe, yo tengo otra preguntita, así como algo parecido a lo que estaban, de lo que estaban hablando. Dime. Nosotros los que estamos estudiando sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, cuando estemos laborando, ¿también vamos a tener capacitaciones o ya nosotros somos los que tenemos que capacitar a las demás personas? Tú, digamos que estás en un nivel de formación en el que puedes dar muchas capacitaciones, ¿cierto? Es decir, puedes hacer muchas intervenciones a nivel de gestión de riesgos que están dentro del alcance de lo que tú puedes hacer. Habrá otras en las que necesariamente sí tendrás que buscar como esos apoyos externos para fortalecer y poder garantizar que el personal que esté dando las capacitaciones sea lo más específico e idóneo posible, lo que hablábamos ahorita. Si tú me vas a decir, bueno, realmente lo que yo necesito es certificar a mi brigada o pues darle competencias a mi brigada para que esa brigada sepa del tema de control del fuego, ¿cierto? Entonces que sepa manejar una manguera, hacer un acercamiento, manejar todos los tipos de chorros, pues muy probablemente eso tú no lo vayas a saber hacer, pero bomberos sí lo podrá hacer y certificar y entrenar. Entonces, en ese caso lo haces es con un externo que tenga el nivel de competencia específico. Lo mismo, digamos que estás haciendo una intervención, por ejemplo, de riesgo psicosocial, pues tú eres administradora, no eres psicóloga. Entonces, muy probablemente vas a necesitar el apoyo de un psicólogo especialista en salud ocupacional para hacer la intervención organizacional a nivel de esos riesgos psicosociales. Entonces, hay temas muy específicos que se salen del manejo que uno tiene en el área de formación. Pero si tú me dices que lo que necesitas es, volvemos al tema de ahorita, necesitas es estandarizar la utilización de herramientas manuales por corte, eso perfectamente lo puedes hacer tú como parte de los programas de capacitación y entrenamiento internos. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con todo el gusto, Yorley. Luisa, buenas noches, cuéntanos. Profe, una pregunta, es que no sé cómo redactarla para que me entiendas. Profe, ¿es cierto de que
Es que no sé cómo hacerme entender. Uno también se puede, también se puede apoyar del ARL para que le den a uno las capacitaciones, ¿cierto? Sí, o Porque sea, digamos, tú como profesional puedes acceder a ciertas capacitaciones específicas en seguridad y salud en el trabajo, sí, eso es ujú, cierto. Ujú. por ejemplo, la Semana de la Salud, Sí, ujú. también sería por parte de ellos, ¿cierto? Dependiendo, acuérdate que eso todo depende del monto de cotización que tengas y de lo que hayas pactado con ellos en el plan anual de trabajo. Uno con la ARL siempre pacta a principio de año el plan de trabajo anual, siempre. Digamos que esa es una de las obligaciones que hay con la ARL. Entonces ellos, en función de ese porcentaje que tienen para devolver en temas de prevención y promoción a las empresas clientes, entonces dependiendo de eso, tú pactas y eso es lo que ejecutas como plan de trabajo anual con la ARL. Por eso depende mucho del monto de cotización que tenga la empresa. Ah, listo, profe, gracias. Con gusto, Lisa. Vuelvo a lo que les estaba diciendo ahorita, ¿cierto? Entonces, una empresa como Bancolombia, de miles de empleados, pues el monto de cotización a la ARL es una cosa exorbitante. La ferretería de la esquina, que tiene 3 empleados que cotizan sobre un salario mínimo, nivel de riesgo 3, pues obviamente el nivel de cotización es una cosa súper chiquita. No se puede pretender que la ARL vaya a esa ferretería y haga actividades de promoción y prevención, es decir, que haga una jornada de la salud para esas personas. No, eso no va a pasar, porque en temas de montos de cotización no va a dar. Ellos están, la cotización de esa empresa está dirigida a que en caso de que ocurra un evento, la ARL tenga como responder, más que en actividades de promoción y prevención. Pero en las otras empresas mucho más grandes que cotizan muchísimo, sí queda mucha más plata para poder hacer actividades de promoción y prevención. María Camila, cuéntanos, buenas noches. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? María, no te estamos escuchando. Profe, yo tenía una preguntita, Dinos. pero no sé también cómo explicarme. Eh, si un trabajador en una empresa normal, un trabajador que tiene como oficio quizás cargas pesadas, empieza como a sufrir de la columna o de la cintura o de las rodillas, pues según lo que cargue y cómo lo cargue. Uh-huh. Esa persona consulta al médico, hace el reporte a su empresa y si necesita una restricción médica, ¿quién la da? ¿La ARL o el médico de su EPS? Normalmente llega por medicina general. Ese es el primer, digamos, a no ser de que el trabajador tenga una lesión, digamos que sea accidente de trabajo, normalmente ese tipo de eventos llegan es por restricción o recomendación médica por médico general, normalmente. Esa es la primera, pues esa es la primera restricción. Y durante el proceso, entonces ya se empieza como a hacer un análisis de calificación de origen para determinar si la lesión del trabajador es por una patología de origen común o si es por causa del trabajo. Y entonces ya ahí entra a intervenir o no la ARL en el pago de las prestaciones respectivas. Ah, ok. Pero Pero normalmente te va entonces, a llegar por medicina general. ok. O sea, inicialmente es por medicina general normal. Sí, O sea, normalmente te por llega por médico de la medicina. EPS. Ajá, normalmente, eso es lo más habitual. Ok, gracias. Sí, y digamos que es importante que tengan en cuenta que en el tema de manejo de restricciones y recomendaciones médicas, se manejan tanto las restricciones médicas dadas por médico de la EPS como por médico de la ARL. ¿Sí? A mí me da a veces risa porque hay personas que me han preguntado, venga, es que me llegó una restricción de un trabajador que no puede utilizar las botas de seguridad porque tiene una uña encarnada. Sí, usted tiene que definir qué va a hacer para ese trabajador si se expone a un riesgo y no puede utilizar una bota con puntera de seguridad porque si se le llega a caer algo y entonces hay una condición de riesgo que tú estás permitiendo como empresa. Desde esas restricciones hay que manejar hasta esas que dan los médicos ocupacionales en las que dice al trabajador no puede levantar sino 10 kilos con cada una de las manos, no puede hacer flexiones de más de tantos ángulos, todo, o sea, absolutamente todo tipo
de restricciones o recomendaciones médicas, hay que implementarlas en la empresa. Yorledi, cuéntanos. Profe, una preguntita sobre los kits que le dan, pues, como en las empresas a los trabajadores. Es decir, conozco el caso de alguien que se afilió a una empresa y la empresa, pues, les exige unos zapatos que tienen que ser como de suela, pues, como los que trabajan ¿cómo es? En construcción. Entonces les exige unos zapatos que son como muy gruesos, pero que él los debe de comprar. Yo tengo entendido como que esos kits los dan la propia empresa o los pueden exigir y los trabajadores los deben de comprar. Si son elementos de protección personal, los debe suministrar la empresa. Digamos que es obligación es obligación. Si se consideran elementos de protección personal, es decir, están pensados para para la protección contra algún peligro o riesgo en específico, se considera entonces elemento de protección personal y en ese caso es obligatorio que la empresa lo suministre. Bajo el otro escenario, ¿cierto? Digamos que si el trabajador se gana, ¿cierto? Menos de 2 salarios mínimos, la empresa está en la obligación de dárselo como elemento de dotación, porque el calzado se considera parte del elemento de dotación, entonces la empresa estaría obligada por ese lado a suministrarlo. Ya si es un trabajador que, pues digamos que gana más de 2 salarios mínimos, digamos que en ese caso sí puede estar dentro de las exigencias que haga la empresa y no es elemento de protección personal. Ah, porque pues el salario, sí, es el salario mínimo y les exigen pues que unos zapatos y yo me pareció raro pues cuando me comentaron porque tengo entendido que esos elementos de protección los da pues como la empresa. Los tiene que Y, dar la y empresa, es, sí. y es que le exige y le dijeron que pues que ya estaba afiliado a la empresa y que los zapatos eran que debía de comprar esos zapatos. Pero, ¿y cómo está contratado? ¿Bajo qué tipo de contrato? No recuerdo bien sobre, pues el contrato, no sé, término fijo será. Hay que mirar el tipo de contrato, porque si el contrato es, digamos, a término fijo, la empresa es quien debe asumir, pero si es un contrato por prestación de servicios, ahí sí no. Ah, ahí sí no sé, será entonces por prestación de servicios. Profe, Habría que mirar. por prestación de servicios es que dura, no, es para, es para trabajar las 8 horas diarias, debe ser a No, término. entonces sí, debe ser a término fijo, entonces sí, la empresa tiene que darle el elemento. Muy raro, pues a mí me pareció raro, pero usted sabe que las empresas salen con cosas raras cada día. Pero sí debe validar bien eso. Sí, muchas gracias. Con gusto. Luisa, buenas noches, cuéntanos. Ay, no, profe, qué pena, sino que Tranquila. yo quería como aportar sobre lo que la chica estaba diciendo, porque yo sé que cuando usted trabaja por prestación de servicios o contratistas, pues usted es el que tiene que comprar su propia dotación. Eso era. Sí, pero si está vinculado con la empresa sí es responsable de suministrar los elementos, entonces sí es como raro eso. Wilmar, cuéntanos. Profe, qué pena respecto a lo que estaban hablando de la dotación. ¿Qué implica como dotación? La dotación es dependiendo de la actividad que desempeña el empleado. No, si es dotación, la dotación es obligatoria para todo trabajador que se gane hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes y está compuesta por calzado,
pantalón y camisa, ¿cierto? Dependiendo de lo que la empresa considere. Como dotación, ¿cierto? Entonces se considera dotación obligatoria esa. Ya como elemento de protección personal, si es en función de los riesgos específicos que desarrolle ese trabajador. Ah, bueno, profe, gracias. Lo que pasa es que en algunos casos tú lo que puedes hacer es que los elementos de dotación, que son obligatorios, tú los puedes convertir en elemento de protección personal. Me explico. Un camiuso para un mensajero, ¿cierto? Entonces digamos que manga larga, algodón 100%, ¿listo? Que protege contra la exposición a radiación por el sol. Eso te sirve como doble barra, pues como doble función, te sirve como elemento de dotación y te sirve como elemento de protección. Pero entonces mira que ahí te cumple la doble función. Lo mismo el calzado, ¿cierto? Entonces por ley es obligatorio que le des el calzado. Entonces si él tiene que utilizar botas de seguridad, entonces tú le reemplazas el calzado por las botas de seguridad y con eso estás cumpliendo. Entonces hay algunos casos en los que lo puedes cumplir y te sirven de doble función. Pero sí es muy importante aprender a diferenciar en qué momento es dotación y en qué momento es elemento de protección personal. Porque cuando es elemento de protección personal, se repone contra el desgaste. Entonces, si yo tengo el camiuso como elemento de protección personal, ¿cierto? Entonces, cada que se le rompa, ¿cierto? Al trabajador se lo tengo que reponer, porque es elemento de protección personal. Pero si lo considero solo como elemento de dotación, le tengo que dar simplemente 3 veces al año. ¿Listo? Entonces es diferente el rol que desempeña en cada caso. Profe, una preguntita. Los elementos, ¿cuál es como la diferencia de los elementos de dotación a los que estoy viendo ahorita? Se me olvida mucho, se me confunde. De protección personal al de dotación. Porque cuando dan el calzado, la camisa y el pantalón también no es como para hacer la misma función para protegerlos de algo. O No solamente es como necesariamente. Tú tienes un cajero en la oficina y tú le das una camisa, un pantalón y unos zapatos. Eso como elemento de protección no hace nada, ¿cierto? Es dotación. Es decir, es la ropa de trabajo que suministra el empleador 3 veces al año en el marco de lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Eso es dotación. Entonces, las empresas están obligadas a todo trabajador que se gane hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes a suministrarle a ese trabajador, después de haber pasado su periodo de prueba, a suministrarle el calzado, el pantalón y la camisa como dotación. Pero si lo que yo estoy es dando un elemento de protección, es porque ese trabajador necesita un elemento para garantizarle o darle cierto nivel de protección ante un riesgo que se expone durante la ejecución de su trabajo. Entonces, una persona que trabaja en la bodega, yo no le puedo dar unos tenis o unos crocs como zapatos de dotación. Yo le tengo que dar unas botas de seguridad con puntera, porque si se le llega a caer algo, yo necesito que ese trabajador no se le vayan a fracturar los dedos del pie. Entonces, en ese caso ya no es dotación, sino que es elemento de protección personal. Pero como igual yo le tenía que dar un calzado, entonces yo reemplazo ese calzado de la dotación por un elemento de protección personal. Ah, ya, profe, muchas gracias. Más o menos. Entonces son Sí, ya lo alcances entendí. diferentes. Todo lo que usted tenga que le proteja al trabajador de un riesgo en particular se considera elemento de protección personal. Desde una gorra hasta unos guantes, unas botas, un overol. Cuando usted tiene, por ejemplo, un overol antiestático, elaborado 100% algodón o por ropa antiestática, eso es una ropa de trabajo, pero es un elemento de protección porque ese trabajador necesita una protección en caso de electricidad estática. Ah, profe, entonces, ahora que hablamos de eso, sí, pues de la persona que te hablaba de los zapatos, sí se los exigen es porque es de protección personal, porque es para manipular ladrillos y todo eso. Entonces, con más razón los tiene que suministrar la empresa.
porque es Sí, elemento de pero, protección personal. sí, pero quién sabe qué pasará ahí. Uno a quien le pregunta como, Hay venga que y, revisar el tipo de contrato. Lo primero que tienen que revisar es el tipo de contrato bueno, para muchas saber si gracias. es contratista o si es realmente empleado. Ya, muchas gracias. Con gusto, Josley. Bueno, chicos, recuerden que esta es nuestra última semana por temas entonces de programación del semestre. El jueves tenemos encuentro sincrónico directamente pues como de los de desarrollo de contenido de lo que hemos venido abordando en el sistema. Y la idea es que entonces el jueves miremos entonces un poco del tema de la política, esa política cómo conlleva a la definición de los objetivos y esos objetivos cómo se llevan entonces al plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo, como para que vayamos teniendo como esos elementos de identificación en esa etapa de planeación del sistema de gestión. Profe, qué pena, me repite lo que acaba de decir que se me fue el internet. Que esta semana es nuestro último encuentro, ¿cierto? Entonces trabajamos el jueves en el encuentro sincrónico, vamos a trabajar entonces como esos requisitos de la etapa de planeación, entonces trabajamos los requisitos de la política, esa política de seguridad y salud en el trabajo, cómo le contribuye a la construcción de los objetivos y metas en seguridad y salud en el trabajo, y esos objetivos y metas cómo derivan el plan de trabajo anual. Bueno, muchas gracias. Con todo el gusto, María Camila. Bueno, chicos, entonces con esto finalizamos por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberse conectado al encuentro y espero verlos el día de mañana o el día jueves, dependiendo de su disponibilidad para la programación del encuentro. Gracias, profe. Con todo el gusto. Hasta mañana, profe. Una feliz noche. Hasta mañana. Gracias, profe. Feliz noche. Profe, muchas gracias. Feliz noche para todos.